Cuando pensamos en tercermundismo, pensamos realmente qué nos caracteriza. Esa pobreza, esa migración, esa inflación. Realmente hay que cuestionar por qué se nos dice tercermundistas. Bueno, creo que es una simple pregunta de responder, porque lo que tenemos principalmente es de que los países más desarrollados, los países del primer mundo, buscan la productividad por medio de estadísticas, por medio de números, pero sin poca cuestión de realmente cómo simboliza todos esos resultados, esos números entre nosotros. Es decir, una cultura que tenemos muy desarrollada en los países tercermundistas puede ser el conformismo. Cuando buscamos pasar una materia, siempre buscamos pasarla. No, ni siquiera se trata a veces de aprender. No se busca la enseñanza, solo El resultado. el resultado. El objetivo. Y es decir, pudo pasar, pero realmente pudiste aprender algo de eso. ¿En qué se basa esa productividad? Pues la productividad se da debido a que en el sistema en el que estamos pues nos ha hecho acreedores este sistema. ¿Por qué? Porque en este momento no creo que haya alguien a quien no le hayan dicho estudia para que tengas un trabajo bien pagado. Y eso da a entender pues mucho, ¿no? Que para empezar, incluso ha habido casos de gente que termina la universidad y ni así pues es bien pagada o es contratada. Y también ese problema del conformismo entra colectivamente en la sociedad de una manera muy grande. ¿Por qué? Porque si preguntamos incluso a nuestros papás o a nuestros abuelos, hay muchísimos que incluso nada más estudiaron hasta la primaria y ya de ahí se dedicaron de lleno al trabajo. ¿Por qué? Porque no había oportunidades. Ese es el problema que nos ha orillado a solo ser productivos, pero no tener una enseñanza sobre aquello que nos gusta o sobre aquello que nos deja un provecho. Y deja de eso, que más que nada ni siquiera tenemos el tiempo de ponernos a pensar si algo realmente nos está haciendo feliz o tenemos el tiempo de apreciarlo, ¿no? Que más bien la manifestación artística es un medio por el que buscamos comunicarnos, o sea, nuestra finalidad siempre es comunicar algo, expresarnos. La libre expresión. Pero algo se ve muy afectado. ¿Por qué? Porque esa productividad más bien nos hace querer sobrevivir. No es realmente algo que digamos, oh sí, hoy hago 10 cosas y mira, ya gané 10 millones, carnal. No funciona así siempre. O sea, simplemente se queda así como de que, ¿qué voy a comer hoy? No puedo estudiar porque tengo que trabajar en el campo. Sí, exactamente. O la gente que es pobre y apenas puede pagar la escuela, que aunque sea pública, pues se tienen que pagar libros, útiles, transporte. Y pues es difícil muchas veces, en los peores casos, pues las personas, los estudiantes desertan y ya lo único que queda pues es el trabajo. Y es bien sabido que aquí en México pues te dicen que incluso para ser barrendero necesitas la prepa. Y pues es difícil porque si no tienes las oportunidades de pagarte la prepa aunque sea pública, pues va a ser difícil que obtengas un trabajo, ¿no? Y esto del trabajo y más actitudes, ¿a qué nos lleva? Al consumismo y globalización. Pero aquí hay una cuestión. ¿El ignorante es o lo hace? Creo que ahí tenemos responsabilidad ambos, porque cuando buscamos defender nuestra identidad y decir, no, no somos tercermundistas, tenemos un buen de recursos, no los aprovechamos, es así como de que sí, tienes razón, pero, amigo, hay corrupción, hay desvío de recursos. Una situación que podemos ver con eso es lo que pasó con el metro, que dices, bueno, hay buena infraestructura y todo lo que tú quieras, la gente necesita avanzar para moverse, para sobrevivir, pero no alcanza así. Y a fin de cuentas, algo que también ha hecho el consumismo,
creo que ha llegado para intentar, o sea, el mismo punto, ¿no? Sobrevivir. Pero ¿a base de qué? O sea, cuando compramos, ¿por qué compramos eso? ¿Por qué compramos a ciertas marcas? ¿Qué nos está vendiendo? La verdad, una imagen, un sentimiento. Un estándar en la sociedad, de hecho. ¿Qué buscamos dentro de eso que compramos? Porque podemos encontrar, sí, podemos encontrar en lo bueno, a lo mejor, el arte, lo que se puede apreciar que es la música, lo que es la pintura, lo que es la danza, la cinematografía, la fotografía, etcétera, etcétera. Pero creo que todos notamos más el talento que hay fuera del país que el que hay aquí adentro, porque no se le mete dinero, no se le mete el financiamiento correcto, no se le trata porque pues aquí es más importante pues el trabajo, obviamente seguir de produciendo ir a producir manufactura. a una fábrica, a grandes empresas. En cuanto a la cultura, pues está muy olvidada. La cultura del arte está muy olvidada porque hay muchísimas exposiciones que se hacen en muchísimos lados. ¿Y quiénes van, no? Estudiantes que los llevan forzosamente y que esto incluye un factor para que estos no les gusten, ¿no? Y solo se dediquen de lleno nada más para obtener pues un resultado bueno que al final ellos no les va a dejar nada más que la experiencia de haber salido, ¿no? De que hayan ido de excursión. Entonces, hay falta de interés en lo nuestro y se le da todas las vistas, todo se pone nuestros ojos en aquello que no es de aquí y se aprecia mejor, que no sabemos si es bueno o es malo que se le aprecie más que aquí, que está muy infravalorado. Pero también entramos en algo que hace grande este factor, que es la decadencia de lo nacional en cuanto pues las expresiones artísticas. También está en nuestra hipocresía, porque cuando buscamos defender lo nacional, simplemente lo mencionamos, pero no sabemos exactamente de qué estamos hablando. Si tú le fueras a preguntar a alguien de Estado de México que te diga la cultura mesoamericana, no te va a saber decir nada. Y es triste porque te das cuenta de que ni siquiera ha tenido un interés en investigarlo, pero más triste de que no sepamos de dónde venimos. Porque es algo donde estamos. ¿Y qué vamos a saber más? Es triste porque vamos a saber más de una serie de Netflix. Vamos a saber más de la mañanera del presidente. No está mal informarnos en cuestiones políticas, ver qué está pasando en el mundo, tratar de entenderlo. Lo que está mal es no saber cuestionar eso, que es algo que también tiene que ver el consumismo, ¿no? Nos venden ideas, nos venden cualquier imagen, pero no sabemos si pertenecemos. Queremos ser productivos para pertenecer, para mantener un estatus. ¿A base de qué era lo que te preguntaba, no? Que no sabemos si esa imagen ha tenido que rebasar muchas cosas. ¿Y a qué voy? Pues por ejemplo, las grandes marcas, ¿no? Un problema que estamos viendo ahorita mucho de las marcas de ropa que producen litros y litros de agua, más bien que los gastan, ¿no? O sea, tienen que gastarlo para producirlo, tirarlo, para vernos bien, para sentirnos parte de una nueva moda, de una nueva tendencia que vemos en aplicaciones, redes sociales, ¿no? ¿Y para qué? Porque sabes que estás afectando. Todas esas acciones tienen consecuencias. Y si uno no las empieza a cuestionar, es ahí donde vuelve a caer en esta hipocresía, ¿no? Que dice, pues es que nosotros producimos mucho, tenemos grandes recursos, pero no te das cuenta a quiénes les estás consumiendo. Sí, claro, es muy difícil porque se adopta lo extranjero y lo nacional pues se olvida y pues no queda en este país.
pues el otro remedio que trabajar para ellos, porque de eso pues se vive. Y la gente que emprende es un camino muy difícil, pero pues se trata de rescatar y apoyar más que nada lo que es producido en este país, aunque es muy difícil que trate de salir a flote. Vamos a aterrizar al punto. En la educación se nos enseña a apreciar personajes como Benito Juárez, Porfirio Díaz, demás cosas que se basan en la memoria, pero no en el cuestionamiento. ¿A dónde van esas ideas? ¿Por qué el gobierno usa ciertos personajes para mantener orden? Porque no analizamos realmente de dónde vienen esas ideas, todo lo que nos transmiten o todo lo que tuvo que ver realmente la historia. Nos presentan la historia como si fuera algo que tuviéramos que seguir con ese ideal. Pero poco hablan de las rebeliones que hay en Chiapas, el ejército zapatista, las luchas de Lucio Cabañas, los hermanos Flores Magón. Poco hablan de ese tipo de cosas que ya vienen las cuestiones artísticas donde nos empezamos a expresar el libre albedrío, la libre expresión, la iconoclasia, revueltas sociales, movimientos sociales. Esto es algo muy extenso que sí se puede notar, porque incluso podemos hablar de el muralismo mexicano, en el cual se retrató a la independencia y la revolución en muchos lugares de aquí del centro y otros lados del país. Tenemos grandes muralistas que son reconocidos a nivel mundial, y ante esto pues forma parte de la historia, aunque hay un problema con todo esto. No se nos habla de las rebeliones tan a fondo porque, para empezar, el sistema de educación pública está controlado por el Estado, ¿no? Y el Estado sabe de qué y de qué no hablar. Porque si lo investigamos bien, hay muchísimas cosas por saber, un trasfondo que tiene pues un significado bastante patriota desde los principios, pero que actualmente se ha perdido, pero se ha mantenido en el libro para que digas, estoy orgulloso de mi país porque ellos lucharon y nos liberaron, pero actualmente no te das cuenta de la situación que pasa. Y puedes estar muy orgulloso de cantar el himno nacional, no sé, en un partido de la selección o en los Juegos Olímpicos, en un 15 de septiembre, pero no le das importancia a todo lo que sucede, ¿no? El país se divide, el himno solo queda como una canción sin significado, además de su historia y la bandera y los héroes patrios. ¿Y de qué sirvió tanta lucha si no podemos estar unidos? Al hablar de este tipo de decadencia, nosotros como sociedad y también la globalización, ¿no? O sea, la globalización está en todos lados, en todo lo que tenemos, la tecnología, porque igual se nos vende como una idea de progreso, ¿no? De que las ciudades son unificadas por la sociedad y todo lo demás, como que te mantiene actualizado y vivo, ¿no? Pero hay que cuestionar esta parte a quién beneficia, ¿no? ¿Dónde vemos expresado nuestro arte? ¿Por qué eso realmente nos hace considerarnos mexicanos? Porque es muy importante saber que el tercermundismo influye en los aspectos económicos, pero no solamente se queda ahí, sino también hay un significado que no siempre somos conscientes. Siempre buscamos sentirnos orgullosos de la cochinita pibil, del pozole, y a veces es lo único que conocemos de la gastronomía de México. Y ni para empezar ni siquiera sabemos de dónde viene, cuál es su historia, por qué se usan ciertas cosas. En el muralismo pues igual aplica esto, ¿no? De que no mucha gente accedía a la educación y trataban de contar la historia por medio de todo eso. Claro. Pero ¿qué pasa? Mucha gente dice, pues
no sé de qué habla, se ve bien, pero no sé de qué habla, no sé de dónde viene. Y creo que es ahí cuando sentimos esa inferioridad de hasta sentirnos avergonzados, ¿no? Porque hemos sido criticados y más bien han sido racistas con nosotros, pero también hay que pensar que nosotros empezamos a causar un racismo interior. ¿Por qué empezamos a pelearnos sureños con norteños, chilangos con los del Edomex? ¿Por qué empezamos a hacer este tipo de cosas, no? Como buscar quién es mayor a quién se actualiza más, quién hace menos el ridículo incluso. Sí, es algo que digo, el mexicano se une solo cuando lo necesita y todo el tiempo se queda en peleas absurdas, usa sus formas de actuar a veces un poco o estúpidas, simplemente estúpidas, burlonas y pues difícilmente de aceptar, es difícil de aceptar, pero pues por eso se caracteriza el mexicano, ¿no? Y se puede notar también por el dichoso valemadrismo, ¿no? Que es algo que no cambia desde muchos años debido a nuestro conformismo y nuestra división y todo aquello que pues en vez de unificarnos como nación pues nos divide de ella y creo solo que se quedan privilegios. exacto, porque también abre paso a quienes se pueden adaptar y quienes no. Y también es hipocresía, ¿no? Porque hace falta que un extranjero venga y explique la cultura de México o no sé, de Yucatán, ¿no? Hay que pensar en ese tipo de estados que empieza a hablar y a hablar y a desglosar. Y para empezar, no le tomamos importancia. Segundo, nos enoja que alguien extranjero hable de nosotros. Pero hay que pensar, ¿no? Porque realmente ni siquiera nosotros nos estamos tomando el interés. Exacto. Y cuando hay personas que buscan defender esto, tal es el caso de ambientalistas que han querido defender zonas importantes del país, por ejemplo la mariposa monarca, pues ¿qué pasó? Lo mataron. Y creo que también genera esta inferioridad y miedo, ¿no? De no poder vivir donde estamos. No queremos cargar con ese peso de ser quienes somos. No. Y llegamos a generar este complejo de que decimos, sáquenme de Latinoamérica, ¿no? Porque no muchos estamos, no todos queremos pelear. Y no tampoco hay que decir, debemos unirnos para pelear. Porque realmente el tercermundismo es esto, ver quién puede sobrevivir. Pero si no lo arreglamos, si no empezamos a cuestionar ese miedo y cuestionar qué estamos consumiendo, qué estamos haciendo, qué debemos hacer, no podemos avanzar. Es muy gracioso de que mucha gente igual llegue a generar este complejo, ¿no? De decir, pues Mesoamérica antes era la mejor civilización del mundo. Y tú dices, sí, pues tenían buena cultura, buena administración también. Pero si tú te pones a pensar este tipo de cosas, dicen, oye, buscaban sostener a todos sus imperios a base de sacrificios, a base de guerras. Y dice, pues bueno, si te pones a cuestionar un poquito, si estuviéramos ahí, pues ya a lo mejor igual te hubieran matado, ¿no? Y es que hay un problema entre ello porque algo que es verdad es que ahorita se nos glorifican los mexicas como los grandes inventores o la gran civilización mesoamericana, cuando los que tenía sometidos los odiaban. Y cuando vinieron los españoles dijeron, bueno, queremos la capital, queremos Tenochtitlan y necesitamos apoyo. Y a la primera que se les dio, pues los apoyaron y se cayó el imperio mexica. Solo así, porque ya estaban hartos de ellos, ya estaban hartos de los impuestos, ya estaban hartos de las guerras y de los excesos, ¿no? Entonces, no todo es tan bueno como nos lo pinta la historia, como nos lo pinta el libro, o como nos lo pinta simplemente la SEP o el Estado que nos da esta información. Exacto, porque
volviendo a hablar de esa decadencia, buscamos sobrevivir, pero al menos igual las personas que tienen el privilegio de ponerse a pensar un poquito en la cultura, quiero hablar de gente de clase media, ¿no? O ya la alta, y en general blancos. no es un racismo inverso, no viene al caso, pero a veces igual es gente que nos quiere decir cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que aprender, ¿no? Que igual nos venden estas ideas de que te vendo el secreto de la riqueza, te vendo el secreto de no sé qué, porque es algo que buscamos vivir, algo de qué sostenernos. Y es triste también aceptar esto, porque no todo igual, no el arte nos va a salvar, pero sí nos ayuda para al menos expresar qué somos realmente. Ya ni siquiera se trata de tratar al otro como ser humano, sino de ver quién tiene la verdad absoluta. No solo la verdad absoluta, sino también la mejor posición social. Alguna vez me dijeron a mí, mira, pues pensándolo bien, Área 4 es un salto de fe, más que nada en este país, porque me dice, si tienes dinero, pues puedes irte a Área 4, porque tienes de dónde sostenerte. En cambio, ¿por qué hay gran demanda en las áreas que son las físico-matemáticas, las administrativas? ¿Por qué hay tanto estudiante de medicina rechazado? ¿Por qué? Porque la gente solo busca sobrevivir, porque busca el dinero, porque busca existir de alguna manera, y si puede irse de aquí lo aprovecha en cualquier momento. Pero es muy difícil aprovechar y explotar lo que se nos da, más que nada, que es el arte y la cultura, porque pues no tiene gran remuneración aquí. Incluso las humanidades y el campo de la historia, es muy difícil ahora sí que vivir de eso. Y era también como lo había mencionado hace rato, ¿no? Que si tú buscas de no sé, dejar algún aporte a la sociedad mexicana, sea donde vivas, te estás arriesgando mucho. Por ejemplo, la gente que estudia comunicación o periodismo, estudiarlo aquí en México y ya al momento de elaborar, te arriesgas a muchas cosas, porque igual te das cuenta, un ejemplo, Televisa, ¿no? ¿Cuántas cosas no modifica? Hay mucha cultura machista, todas las películas que ha hecho, ni siquiera el cine es bueno. O sea, porque nos presenta situaciones como que muy imaginarias de gente que tiene dinero, que no pasa, y no es por hacer menos el dolor o situaciones que incluyan sentimientos de esas personas que tienen dinero, pero simplemente no nos presentan cosas reales. Exacto. Y igual en las noticias no nos presentan realmente lo que está pasando, no buscan generar una reflexión en la sociedad, buscan presentarnos datos y toma esos datos y a ver qué haces. No hay agua, te lo explican, más bien te informan que no va a haber agua, pero no te explican por qué no hay agua. Ve el problema de Coca-Cola, de Bonafont, se están acabando todos esos recursos y a nosotros no nos importa. Para nosotros es tan fácil decir, pues ya que me cargue, ya al fin yo ya esto no importa, algún día me tengo que morir. Porque ahí se queda. Y esperamos que alguien diga, alguien más lo va a hacer. Si no lo hago yo, alguien más lo va a hacer. Entonces, es un problema que se tiene en nuestro conformismo tercermundista y valemadrista. Así que Creo la reflexión. La conclusión es de que nuestra decadencia no solamente toma la parte del Estado, también la tomamos nosotros. Tiene una responsabilidad colectiva que no Exactamente. está siendo aprovechada. Porque también si nosotros no empezamos a cuestionar qué estamos consumiendo, por qué consumimos ciertas cosas,
incluso por qué ciertas cosas nos dan risa, ¿no? Que, por ejemplo, llegan a aplicar esto de que la generación de cristal y tú de, bueno, ¿quiénes son la generación, no? No creo que todos incluyan ciertas cosas o así, sino de que no cuestionamos qué está pasando realmente y en nuestras ideas. Y es ahí el arte, ¿no? Que ni siquiera ni siquiera nos sabemos expresar y no tenemos con qué. Sí, es muy difícil de tratar con eso en estos momentos. De alguna u otra manera se expresa una idea o una reflexión a través de medios digitales, pero pues el reconocimiento pues de ahí no sale, ¿no? Entonces el problema es que también todo se ha encapsulado en una red social o en un sitio de internet, pues de ahí no sale, de algún medio físico o algo así igual. Es un problema porque muchas veces no está bien pagado y ¿qué se le puede hacer, no? Es bastante complicado. Y para terminar, quiero decir que no hay que decepcionarnos, no hay que sentirnos avergonzados de quiénes somos. El avance siempre está en ver a dónde queremos llegar, en qué queremos ser. Y si vamos a morir por ser tercermundistas, si se da el contexto de poder desarrollarnos en algún aspecto artístico o a fin de cuentas que se vea un estudio de la sociedad, ¿no? A beneficio de la sociedad, hay que saber a qué nos estamos lanzando, pero aceptar todo y conocer de todo, abrirnos a todo. Claro, bien decían, de lo que estudias te podrás morir de hambre, pero morirás feliz. Y bueno, la verdad eso de morir de hambre no es verdad, porque el ser humano siempre busca una manera de sobrevivir, pero pues si nos vamos a este caso de dedicarnos a lo que nos gusta, ¿por qué no intentarlo, no? De todas formas, siempre va a haber una forma de sostenernos. Y ya estamos condenados. Y ya estamos condenados, pero lo de menos es eso. Solo hay que enfocarnos en lo que queremos, en nuestro rumbo y lo mejor para nosotros. Entonces es lo que pensamos. Esto por mi parte. Gracias.